Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. En audiencia de Radio Caracas Radio, de Radar de los Barrios, sean bienvenidos una vez más a otra emisión de Radar Salud, espacio para informar, denunciar, ofrecer propuestas y soluciones para la educación y prevención en salud, sector muy afectado, como ustedes saben, por la grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. Quien les habla, María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Quiero recordarles nuevamente que pueden enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter, @RCR750, nos puede ver y escuchar a través de rcr.tv, también por Periscope, con la cuenta @RCR750, y por Facebook Live y por TuneIn Radio. Queridos amigos, hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a conversar con líderes comunitarios, dirigentes sociales muy importantes, compañeros del Radar de los Barrios, porque vamos a reflejar el impacto que están recibiendo algunas comunidades que ellos conocen muy bien con relación a la pandemia, a la cuarentena, pero también es importante la repercusión que tienen en estos momentos esas comunidades con respecto a la falla de los servicios básicos, con otras condiciones de salubridad. Con quienes vamos a conversar tienen amplio conocimiento de esta situación en los sectores en donde ellos pertenecen. Y es el reflejo de todas las comunidades y sectores populares del resto del país. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra querida compañera Ingrid Palacio. Ingrid, ¿estás en la línea? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Les saludos a la audiencia. Muy buenos días. ¿Cómo amanecemos por acá? ¿Por aquí bien y por allá? Bueno, amiga, tú sabes cómo amanecemos, ¿no? Pero siempre en la lucha, siempre tratando de salir adelante, ¿no? Y la lucha es fe. A pesar de la crisis y que perseverancia. A pesar de la crisis que tenemos durante el COVID, ¿ok? Así es. Ver, Ingrid, mira, antes de que comencemos la conversación, yo quisiera compartir contigo la última información oficial sobre los casos de coronavirus en el país. Según la última información oficial dada a conocer ayer, el 2 de julio, se reportaron ese día 230 casos, 211 casos se reportaron el día de ayer. Los casos ascienden ahora a 6.273 casos. Activos 4.359, recuperados 1.649, con 57 fallecidos. Hay mucha preocupación en el gremio médico en toda la ciudadanía. La fase exponencial está en aumento. El día, como te dije, de ayer se reportaron solo 211 casos. También quiero manifestar, Ingrid, según la declaración de la ONG Médicos Unidos Venezuela, en el portal Crónico Una también fue reseñado el fallecimiento de 10 colegas médicos en nuestro país. 2 enfermeros, 3 enfermeras, un ingeniero biomédico. O sea que de verdad quisiera manifestar mi pesar, no solamente por supuesto por los 57 fallecidos hasta los momentos, sino por estos colegas médicos y personal de salud que están en la primera línea de atención con estos pacientes y que todavía de verdad no se ha dotado de un adecuado equipo de protección personal a aquel personal que está en directo o en contacto directo con los pacientes. No sé qué opinas, Ingrid, al respecto de esta información. Bueno, doctora, yo creo que es lamentable porque primero hay que recordar que aquí se dieron 90 días de cuarentena preventiva. Así es. Cuando no había alarma como tal epidemiológica para decretar una cuarentena masiva en las características que se decretó.
finalmente los que estamos en las comunidades entendimos que fue una decisión política para mostrar ante el mundo control interno políticamente por quienes ocupan Miraflores. Posterior a eso, por supuesto, debió crearse allí todo un trabajo operativo para dotar a los hospitales, porque es que veíamos unas imágenes que llegaban toneladas de ayuda de China, de Rusia y no sé qué otros países, pero en este momento de la grave crisis no las estamos viendo aplicadas en los hospitales. Y precisamente vayan nuestras palabras de condolencia con todos los pacientes, con todos los familiares de los pacientes que han fallecido. Sí. Y por Dios santo, con el gremio médico que está allí, que está al frente, y vemos con estupor cómo se trata de elevar la cuota de curules burocráticos en una presentación electoral para la Asamblea Nacional, pero aquí no hay para elevarle los salarios a los médicos que están en la primera línea de eso, y no es una línea de batalla, es una línea de fuego, porque están exponiendo sus vidas al no contar con los equipos necesarios. Entonces, y todo, por supuesto, todos los pacientes que están en este momento afectados por esa enfermedad, precisamente en la curva más peligrosa. Además que la gente pareciera, y te lo digo con responsabilidad en los sectores populares, María, pareciera que la gente le perdió el temor al COVID. Es impresionante, eso es cierto. Le perdió el temor al COVID. Ayer yo estaba haciendo un reportaje de un sector popular aquí en el barrio de Isabel Mena Garita, y estaba un niño que tendrá unos 10 años y decía, no, eso es mentira, conversando con otro grupo de niños, no, aquí no hay nada de eso, en algún lugar él escuchó eso, y yo saqué mi teléfono rápidamente, me le acerco y le muestro algunas imágenes de niños enfermos con COVID, y le muestro los pacientes con COVID, los síntomas que le daba, y le digo, mira, esas cifras son reales, hijo. Y el niño inmediatamente se levantó su mascarilla y se la puso asustado, porque lo entendió. Entonces, ese manejo, lamentablemente, de la información ha sido terrible, porque se ha contaminado con la política partidista, de un sector y de otro. Entonces, la gente sí ha tomado desinterés. Además, por supuesto, como bien lo definió usted, mi querida doctora María Llanes, básicamente teníamos unos elementos, unos ingredientes peligrosos antes de la llegada del COVID-19. Es correcto. Y el más peligroso es el hambre y la crisis económica que enfrenta el pueblo de Venezuela. La crisis de salud, Ingrid, un sistema de salud muy vulnerable. Totalmente. Además que la situación se agrava porque la cuarentena no se levanta por razones epidemiológicas, sino que se levanta por razones económicas. Es más, la gente la autolevantó al empezar a salir porque no tenía provisiones ya con qué resistir más en casa, a buscar lo que decimos coloquialmente el rebusque diario. Frente a esa situación, doctora, está que nos ponemos en riesgo. Y nos ponemos en riesgo porque la enfermedad es real, doctora, la enfermedad existe y estamos en la curva de expansión más peligrosa. Y en aumento, Ingrid. Por supuesto, la fase exponencial. Así es, y además que muy peligrosa porque ya inclusive asumen desde Miraflores declarar que los contagios son comunitarios, o sea, que están metidos en las zonas. En un vecino que usted menos piense puede ser un probable contagiado. Es correcto. Entonces, de los 111 casos que ayer se reportaron, 2 de julio hasta la fecha de ayer, la mayoría fueron casos comunitarios. Así es, entonces quiere decir que este virus se regó y precisamente se regó en la población más vulnerable, doctora. Y eso es lo peligroso, y a eso tenemos que combatirlo, eso tenemos que meternos adentro de las entrañas del corazón de la pobreza y llevar la información, porque existen, primero, todos los elementos para que esa población sea la situación del COVID sea mucho más peligrosa en ellos, incluyendo a los niños, los jóvenes, porque tienen una base que es no tener una alimentación adecuada, tienen una base peligrosa que es no contar con los servicios públicos tan elementales como el agua, por lo menos para lavarse la mano. Lo que decía al principio, Ingrid, la gran repercusión que está teniendo en las comunidades la crisis de los servicios públicos, sobre todo el agua.
Totalmente. Además que debo salir a buscar, por ejemplo, en medio de la aglomeración, la bombona para el gas. Tengo que salir en medio de la aglomeración o montarme en una camioneta de transporte que aquí no se está cumpliendo ese distanciamiento social en las unidades de transporte público, porque resulta que no hay transporte público. Hay una crisis en el sector de transporte público, entonces usted ve las unidades de transporte público camino a los barrios en cualquier lugar del municipio de Sucre, usted lo puede ver. Bueno, aquello parece la gente que está como sardina en lata, pero la sardina en lata de aquella época donde llegaba apretadita. Lo he corroborado, inclusive la gente ya en la puerta de la unidad del transporte público parada. Literalmente guindando. Sí, guindando. Sí. Entonces toda esta cantidad de elementos conjugan una peligrosa, un cóctel peligroso para la expansión del COVID-19. Yo creo que es primero asumir con responsabilidad que el COVID-19, ayudar en el COVID-19, usted no está ayudando al señor Nicolás Maduro. Ayudar en el COVID-19 quiere decir que nos vamos a ayudar nosotros, porque entre nosotros nos tenemos que salvar, entre nosotros tenemos que promover grandes campañas de concienciación para que los ciudadanos, precisamente en los sectores más vulnerables, comprendan que se deben cuidar. Hace unos días atrás hacíamos una labor social que llevamos en unas casas de abrigo que estamos inaugurando aquí en Petare, y estábamos en el sector, en lo alto de la montaña del barrio Unión de Petare, y estábamos atendiendo la alimentación de casi 400 niños. Yo le puedo decir, doctora, que allí el 5% de los niños tenía tapaboca. Gracias a Dios, nosotros previendo eso, habíamos hecho una alianza con costureras de la comunidad y con unas telas que nos donaron, hicimos una cantidad de tapabocas y le dimos una campaña educativa a los niños de la necesidad de usar el tapaboca. Ellos allí, uno con otro, ninguno tenía tapaboca. Entonces, imagínense lo que eso representa en una población vulnerable como los niños, que no tienen, que no reciben una alimentación adecuada producto de la crisis económica. Entonces, todas estas realidades están chocando con una peligrosa enfermedad altamente contagiosa, a la que por supuesto tenemos que salirle al paso, doctora. Sí. Y que fíjate que a diferencia de otras pandemias, como fue la H1N1, ha ocasionado casos pues mortales, pues es decir, ha llevado pues un desenlace fatal en muchísimas personas a nivel mundial. Así Aquí es. en Venezuela van 57, pero es un virus que es potencialmente transmisible, contagioso, y también puede llevar una complicación respiratoria que conlleva el fallecimiento del paciente. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, Ingrid. Fíjate todo el impacto que ha tenido este virus a nivel mundial. Y en América Latina, ahorita, América Latina es el foco más importante de contagio. Totalmente. América Latina. Así es, y además, doctora, que estamos hablando de que la población en los sectores populares, la población en edad es joven, niños, adolescentes y jóvenes, no están cumpliendo la cuarentena, no están cumpliendo las medidas de protección. ¿Quiénes son ellos? Ellos son agentes receptores del virus, y además que son receptores del virus, van a ser foco de contaminación en sus casas, van a llevar el virus a sus padres y a sus abuelos, que probablemente para ellos pudiera ser mortal el virus por condiciones de enfermedades de base, como bien usted lo ha definido. Además, pacientes que en muchísimos sectores populares no pueden comprar la pastilla losartán para la atención porque cuesta 3 millones de bolívares. Entonces, esa es la realidad del día a día con la que enfrentamos el COVID-19 aquí en los sectores populares. Así es. Y no solamente ahí, en el cual tú conoces muy bien, el sector de Petare, la parroquia Petare, etcétera, y todo, que lo conoces muy bien, y es el reflejo de del resto del Distrito Capital, Estado Miranda y de todo el país. Así es. Eso es igual en todo. Es reflejo, como lo dije, ¿no? Y fíjese usted, doctora, yo creo que esto hay que hacerle un llamado importante a los actores responsables de administrar esta crisis. ¿Y por qué lo digo? Hace unos días
se dio una lucha ciudadana, una lucha vecinal, porque probablemente el avance del COVID-19, no haberse preparado con los expertos, porque primero daba es que tú a veces te preocupa tanto, porque entonces los voceros del COVID es cualquiera. Era el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, o era la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entonces, cuando la cosa parecía que estaba muy grave, apareció el ministro. Entonces, todos los días aparece alguien que da la cifra, cosa que es completamente equivocada, porque debe haber una línea de comunicación y no puede ser otro que no sean los expertos en el área de salud, para que la ciudadanía entienda cómo se hizo en España y en diversos lugares. En España no hablaba el presidente, o no hablaba básicamente el ministro de salud y los distintos voceros de los ayuntamientos en torno a orientar a la ciudadanía. Bueno, esta condición agrava la crisis porque crea desinformación y se intoxica con el tema político partidista, conveniencia de una ideología, y eso es muy grave. Decía que no ha habido, bajo ningún concepto, organización durante los primeros 90 días de cuarentena, que cuando llega la curva peligrosa, lo peor que puede ocurrir es que se empiece a improvisar. Y resulta que en el municipio de Sucre se iba a dar una improvisación muy peligrosa, con un centro de atención que está ubicado en la California Norte. No sé si tengamos tiempo Sí, si no en el segundo segmento terminas de concretar, porque me interesa esa información, ¿oíste? Pero quisiera que le participaras a la audiencia nuevamente esa información, sí. Pero vamos a hacer un corte y regresamos. No, todavía no, nos quedan 2 minutos para el siguiente corte, nos quedan 2 minutos y luego, si no puedes completar la información, el segundo corte la continúa. Perfecto, bueno, les ilustro rápidamente. El municipio Sucre tiene 5 parroquias, Petare es la más grande, la California Norte es una zona urbana que funciona, un centro que es adscrito a la alcaldía del municipio Sucre. En la pasada gestión, ese centro fue rehabilitado y se llamaba antes Centro de Salud Mental, pero ahora se llama CAPAS, y fue hecho la gestión pasada, se remodeló y se dirigió para la atención de pediátrica y psicológica de los niños del municipio de Sucre. Ese es un centro que está precisamente en una calle bastante transitada, la calle París del municipio Sucre, de la California Norte. Sí, esa es una calle muy transitada, altamente transitada. Bueno, ese es un centro pequeño cuyas características no guardan el más mínimo de los protocolos para hacer lo que considero era una pretensión del director de salud de este municipio. Probablemente bajo la presión que tiene por la cantidad de casos que se están dando en el municipio de Sucre. Además, Ingrid, pero vamos rapidito al segundo corte, vamos a hacer una pausa y terminas de concretar esa información. Perfecto. Ya regresamos con más de Radar Salud. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio. La Bonita en Baruta trae los mejores y más frescos productos del campo cultivados en los páramos andinos. Por si fuera poco, también traen café, pan. Aprovecha y lleva lo mejor para tu hogar. Restaurante y lunchería. Gran Feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. R750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo en AM. Porque lo bueno une. Bueno une. Una tribuna para edades del país. Solo por RCR 750 AM. Nuevamente en Radar Salud y seguimos conversando rapidito con Ingrid Palacio, compañera de Radar de los Barrios, gran líder comunitaria, dirigente social. Ingrid, estamos hablando del centro CAPAS.
Exactamente. ¿Cómo entonces, fue la situación? Ya tenemos la- a Luisana en línea para hablar ahora del oeste de Caracas, pero entonces vamos a concretar lo del centro. Perfecto, fíjate, entonces este centro se pretendía utilizar en esta zona tan poblada y tan recurrida, además que los vecinos de la California Norte son potenciales vulnerables para el COVID-19 porque son una población en edad a partir de los 55 años, muchas personas de adulto mayor allí. Sí. Pero brevemente te cuento que era la pretensión de hacerlo. Los vecinos se empezaron a organizar, yo fui concejal de este municipio, y nos hemos quedado, aunque yo haya dejado el curul, nos quedamos en el frente de lucha. Entonces, bueno, orientamos a los vecinos y dimos el debate que había que darlo, además la presión que se ejerció para el alcalde del municipio de Sucre, José Vicente, en recordarle, primero hacerle propuestas y recordarle que ese centro no podía ser utilizado en una zona de tan alto tránsito y exponer a los vecinos de la California al COVID-19 porque iba a ser un centro de cuarentena. Hicimos las propuestas. Gracias a Dios, allí se escuchó la voz disidente, las propuestas que se hicieron con respeto, porque la idea es cooperar en función del COVID. Celebro que se estén dando todo este tipo de iniciativas para crear centros de cumplimiento de cuarentena, María, porque aquí la cuarentena no la están cumpliendo, porque no tenemos tampoco el personal operativo para hacerlo. Si un edificio es descubierto con COVID, ¿qué hacen? Le deberían de decretar una cuarentena colectiva, pero no hay quien cuide ni quien vele por eso. Entonces, básicamente, gracias a Dios eso se dio, eso se pudo resolver y finalmente digo que el llamado a las autoridades a hacer las cosas correctamente. Los centros que se realicen para tratamiento, aislamiento y cumplimiento preventivo de cuarentena tienen que estar estratégicamente ubicados en lugares que no tengan alto tránsito. Correcto, es correcto. Ingrid, de verdad que te doy las gracias por tu participación en el programa. Ingrid Palacio, ancla de Radar de los Barrios, gran dirigente social. Ingrid, esa información que nos diste fue muy, pero muy extraordinaria con respecto a todo lo que está pasando en las comunidades, sobre todo en el sector de Petare, y esa información del Centro Capas, donde demuestra que la lucha ciudadana se hace efectiva cuando se hace, digamos, con la unión y con la fuerza que se requiere. Gracias, María. Ok. Tenemos entonces en línea a Luisana Caicedo. Luisana, ¿estás en la línea? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Buenos Luisana? días. Luisana es dirigente social, líder comunitaria del sector Caricuao por el oeste de Caracas, ¿no, Luisana? Sí. Bueno, cuéntanos entonces cómo está la situación allá en esa zona, que eres tan conocedora, eres pues una dirigente de esa zona de Caricuao, con respecto a las condiciones de salubridad, condiciones ambientales, cómo ha sido el impacto de la pandemia en esa zona, el cumplimiento de la cuarentena. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luisana? Bueno, en cuanto al cumplimiento de la cuarentena, debido a que la gente en la zona no ha visto casos palpables de personas contagiadas, han sentido que es como que falsa pues la información de que se pueden contagiar, y han bajado un poco la guardia. Entonces tú puedes ver a la gente en la calle haciendo su vida normal, jugando en las canchas, los niñitos en la calle. Sin embargo, en la última semana con este repunte que hubo del COVID-19, y digamos que las autoridades en la calle poniendo un poco de orden o tratando de poner algo de orden, la gente se ha visto obligada un poco a recogerse en sus casas. También estamos cerrados, pues la parroquia se encuentra cerrada en cierto horario, lo que es desde la mañana hasta algunas horas de la tarde, y pues la movilidad es poca. Solo están saliendo las personas que van a sus trabajos, que tienen su carnet, y bueno, estamos en este momento así, aquí en la parroquia. ¿Cómo está la situación con la crisis de agua, Luisana? Que ha sido una de las fallas de servicios públicos que ha repercutido más en esta situación del COVID-19.
Sí, Caricuao, bueno, no se aleja del problema del agua que vive toda Caracas y vive todo el país. Sobre todo hay sectores que son mucho más vulnerables aquí en Caricuao, que son las zonas altas, como la UD4, la UD5, que son las personas que más están sufriendo con el tema del agua, porque está llegando con muy baja presión cuando llega, porque esa es otra, no llega con regularidad y tampoco hay un horario establecido que tú puedas seguir y que puedas estar pendiente y más o menos organizar. Es difícil organizarse pues con el tema del agua. Esas personas que viven en las zonas altas, por lo menos te puedo poner como ejemplo el OB4 o el sector Payara. A ellos les llega una sola vez a la semana de noche y solo por unas horas. Y en el sector de la UD5 hay edificios que no tienen ni siquiera tanque, por lo que no se les puede llenar, no pueden tener ni siquiera una reserva. Entonces ellos deben llenar, bueno, hasta las cucharillas, como dicen ellos, para poder medio subsistir. Y con un tema de higiene como el que se requiere para una situación como la que estamos viviendo, pues es muy difícil y muy complicado para la gente mantener higiene en su casa, mantener las manos limpias, y bueno, lavar la ropa, todas las cosas, todas las recomendaciones que hacen para más o menos cuidarse. Sí. Y has notado pues que ha habido conocimiento, tú me has comentado pues de que inclusive no se toman las medidas de prevención tan importantes que se están tratando de que se difundan y que se cumplan en esta cuarentena ahora estricta, después de la etapa de flexibilización que tuvimos, donde aumentan los casos, estamos en una fase exponencial que nos está alarmando bastante. Sobre esas medidas de prevención, por ejemplo, el uso del tapaboca, el uso de la mascarilla, todas esas cosas, ¿se está cumpliendo por los habitantes de allá de Caricuao? En general, cargan su tapabocas, pero no lo cargan puesto muchas veces, pues lo cargan o en el cuello, guindado en una oreja. Sin embargo, esta semana, sí puedo decir que han sido las autoridades, como que mencioné hace ratico, han estado bastante estrictos y a las personas que ven sin usar tapabocas en la calle, los detienen y les dan una charla y les hacen ciertas observaciones y los dejan anotados para la próxima vez, pues hacerle algún tipo de sanción, supongo. Sin embargo, yo quisiera aquí hacer una acotación. La gente ha tratado de digamos que de protegerse por sus propios medios. Sin embargo, es muy complicado sin la ayuda de las autoridades encargadas de dirigir todo este asunto. No existe ningún organismo, por lo menos de la alcaldía de Caracas o del gobierno nacional, que entregue a los ciudadanos, por lo menos aquí en la parroquia yo no lo he visto, que entregue ni siquiera un tapabocas a nadie. La gente tiene que hacerlo por sus propios medios. Como estaba oyendo la invitada anterior, ella hacía referencia a que había gente que cosía sus tapabocas y que ellos se los entregaron a los niños. Bueno, aquí en la parroquia hay mucha gente que por sus propios medios, con telas viejas que tienen en su casa, han hecho tapabocas y le han regalado a los vecinos. Y bueno, pero sabemos que esos tapabocas de repente no son los más apropiados para protegerte. Sin embargo, la gente pues por sus propios medios lo ha hecho, sin ayuda de nadie. Así es. Pero fíjate que a falta de información, de una campaña educativa que prácticamente no la ha habido por parte de las autoridades pertinentes, todas esas cosas, pues en las mismas comunidades tiene que haber la multiplicación de la información, desde ustedes, los dirigentes sociales, los líderes comunitarios, de esas tres medidas tan importantes, como es el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapaboca. Eso es ahorita vital, y es cuando más ahora tenemos que, y por supuesto dar la información de que el COVID-19 está presente y está en Venezuela, como en todos los países que ha afectado, en América Latina, en todo. Entonces hay que darles conciencia, que haya
hay una conciencia por parte de los ciudadanos de cada comunidad de todas las medidas que tienen que, llevar a cabo de manera muchísimo más, con muchísima más atención al respecto a estas medidas. Entonces, esa información también hay que multiplicarla dentro de todos ustedes. ¿Algo más que añadir, Luisana? Sí, bueno, quisiera hacer un llamado a la comunidad de Caricuao que escucha este programa, bueno, y a la comunidad en general de Caracas y del país, los que estén escuchando, a que no bajemos la guardia en estos momentos, porque si bien es cierto que no habían casos cercanos, ya se están comenzando a ver. Por lo menos en Caricuao se está por la poca información que tenemos de 13 casos, que aunque no sean personas que conocemos, lo tenemos dentro de la parroquia y corremos el riesgo de que se convierta en un caos grande. Y tenemos que tomar en cuenta el hecho de que nosotros no tenemos centros asistenciales donde podamos recurrir para que nos cuiden y nos protejan de toda esta situación. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Así es, Luisana. Es correcto, Luisana. Luisana, muchísimas gracias por toda la información que nos diste del sector de Caricuao en el oeste de Caracas. Muchísimas gracias. Y bueno, ya tendremos otra oportunidad de conversar más adelante con respecto a la situación de las comunidades. Muchísimas gracias. Vamos entonces a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Radar Salud. Usted escucha el Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, como en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de los domingos a las 10 de la mañana por RCR. A continuación, titulares. Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Venezuela en el Reino Unido, aseguró que la doctrina de una sola voz fue la base para la decisión que tomó el Tribunal Británico a favor del presidente interino Juan Guaidó sobre el oro venezolano depositado en Inglaterra. Y nosotros habíamos ganado en la audiencia del 28 de mayo que fuera muy estrecho, que era que si tú aceptas la doctrina de una sola voz y que todo el gobierno británico tiene que apoyar hablar con una voz en el Reino Unido, entonces también tú tienes que aceptar todo lo que el presidente denomine. Tú no puedes inmiscuirte en analizar que si el artículo 233 o el 333 o la ley de transición, no te puedes meter dentro del sistema venezolano, que una corte británica no puede pasar juicio dentro de un sistema venezolano. Los chavistas querían eso. Los chavistas estaban pidiendo a la corte británica que se metieran en contra de la soberanía nacional. La Asamblea Nacional debatirá este viernes, según sesión ordinaria, la emergencia sanitaria en los estados fronterizos de Venezuela debido al avance del COVID-19. El INAME prevé para este viernes abundante nubosidad con lluvias de intensidad variable en la mayor parte del territorio nacional. En internacionales, Latinoamérica y el Caribe superaron a Europa en los números de casos de COVID-19, con las cifras en 2.735.000 contagios declarados. Y en los deportes, en la Fórmula 1, el piloto inglés Lewis Hamilton de la escudería Mercedes fue el mejor este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria. 10:37 minutos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Es una interpretación de tendencias para... Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros. 750 AM.
RCR, la red de ciudadanos y su comunidad, es el radar de los barrios por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud. Estamos esperando el contacto con el profesor Carlos Teixeira, que nos va a hablar de la situación del Estado Vargas, o con Manuel Mir, también dirigente social, nos va a hablar del sector de Catia, pero no hemos podido establecer contacto con ellos. Estuvimos hablando en el segmento anterior con Luisana Caicedo sobre Caricuao. Vamos a ver qué podemos hacer entonces para comunicarnos con los dos compañeros que quedan, porque tenemos a ver qué nos pueden decir de la situación del área del Estado Vargas, sobre todo en este momento. Pero quisiera comentarles a ustedes, mientras esperamos la comunicación, sobre un interesante trabajo periodístico publicado en el prestigioso portal Pro Da Vinci. Fue el 1 de julio, titulado Coronavirus en Venezuela, titulado El análisis de los datos de flexibilización de la cuarentena. Es muy interesante este trabajo, yo se los recomiendo. Vamos a ver si más adelante puedo comentarles algo, pero ya tenemos en la línea telefónica a Manuel Mir. Manuel, ¿estás en la línea? Muy buenos días, estimada doctora, un placer saludarle a usted y a todos los radioescuchan. Tenemos tiempo que no hablábamos, Manuel. Sí. Bueno, aquí estamos. Manuel, dime, cuéntame, ¿cómo está la situación en el área de Catia, en el sector de Catia, cercano pues a toda esa zona, la parroquia el 23 de enero, etcétera, toda esa zona por ahí, con las condiciones pues actuales, el impacto de la pandemia, el cumplimiento de la cuarentena, las condiciones y los servicios públicos, ¿vale? La falla de los servicios públicos, condiciones de salubridad de la zona? ¿Qué me puedes decir? Bueno, la situación bastante difícil para toda la comunidad. ¿Así? Social, una crisis social, económica que estamos viviendo. Y bueno, yo digo que por la falta de que realmente la ayuda humanitaria que tanto se ha hablado a nuestras comunidades, porque realmente la ayuda humanitaria no ha llegado. Nosotros observamos los centros de salud, los CDI, que carecen pues de los más elementales recursos para lo que es la atención primaria, que usted conoce cómo es la situación en términos de salud. Si hablamos nosotros del caso del 23 de enero, se han presentado situaciones bastante difíciles. Por ejemplo, el CDI de Sierra Maestra, allí han llevado personas que se presume que tienen coronavirus, lo cual lo acordonan, pero los insumos son muy escasos, pues. Entonces ya eso por ahí una carencia de lo que es la ayuda humanitaria, que realmente no ha llegado. Cuando hablamos de ayuda humanitaria, no solamente las cuestiones médicas, sino también la cuestión de la carestía de la vida, de la misma alimentación, pues, de que carece nuestras comunidades en términos general, que estamos solamente limitados a un salario que no alcanza para cubrir la cesta básica, y que realmente afecta a todo lo que es la comunidad. Pero si nosotros vemos que Dios permita que no se dé ese brote de epidemia fuerte en nuestros sectores, aunque a pesar se han dado ya varios casos, en lo que es aproximadamente en el caso del 23 de enero como unos 6 casos, lo que ha sido el bloque 54, 55 y 56, en la zona del bloque 39, también de la zona F, y en Catia ni se diga. Yo sé que en varios sectores se ha dado lo que ha sido los frailes, pero al mismo tiempo vemos que el llamado de conciencia a toda la comunidad también, en función de lo que es guardar la cuarentena, en función de lo que es el resguardo que ellos que debemos tener todo, y tomar las medidas preventivas cuanto a lo que es la higiene. Vemos también que un problema que se suma es la carencia del servicio del agua potable, que no llega frecuentemente a nuestras comunidades. Hay mucha contaminación,
en cuanto al punto de vista en unos sectores de lo que es, en función de lo que es la recolección de la basura, donde ahí se amerita lo que es las instituciones de servicio público, como el caso de las alcaldías, que acometan lo que es el servicio de desinfectación, que es algo vital para nuestras comunidades. Es correcto. ¿Y qué me dice en relación al cumplimiento de la cuarentena, Manuel? Bueno, honor a la verdad, nosotros observamos que aquí en la zona de Katia muy poco se da el cumplimiento de la cuarentena. Nosotros vemos de lo que es de Perejonalde a toda la zona de hasta la Plaza Katia, lo que es las personas no guardan el debido cuidado, ¿ven? Y eso sí, con el tapaboca, pero no hay un cuidado. Bueno, claro, la gente sale por la misma necesidad de comprar los alimentos, ¿no? Y eso también en cierto grado se entiende, ¿no? Hay zonas como en el 23 de enero que están otorgando lo que es un salvoconducto, como el caso de Sierra Maestra, para que sea uno por familia que vaya a hacer las compras, pues, y que pueda salir. Pero de verdad que muy preocupado porque esto no repercuta masivamente y que sea un perjuicio en términos generales. Es correcto, Manuel. Sí, es preocupante porque hay que tomar conciencia, como lo decía anteriormente con Caicedo de Caricuao, Ingrid Palacios también lo reiteró, que hay que tomar conciencia por parte de todos los venezolanos, sobre todo también en las comunidades, en los sectores populares, que ahorita se está en una fase exponencial, en el cual es ahorita donde debemos tomar mucho más, desde un principio ha debido de ser, por supuesto, desde que se inició la cuarentena en marzo, después hubo ya la etapa de flexibilización alterna y entonces fíjate, se tuvieron que tomar medidas nuevamente de cuarentena radical en 12 estados del país. Entonces es ahorita donde todos deben colaborar, y lo que yo le decía a Luisana, ustedes, los dirigentes sociales, los líderes comunitarios, multiplicar la información dentro de sus comunidades, explicar que hay una enfermedad que ha ocasionado un gran impacto, no solamente en Venezuela, que la está ocasionando en América Latina, más todavía en este momento, sino en el mundo entero, y que es una enfermedad que está presente, que existe, el coronavirus, y vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus un tiempo más, que no sabemos hasta cuándo. ¿Qué otra cosa nos puedes añadir, Manuel? Bueno, sí, como usted bien lo manifiesta, estimada doctora, el problema es el cumplimiento de las medidas que se deben de tener, ¿no? Para poder tener lo que es una vida saludable. Entendemos que hay mucho déficit en cuanto a la sanidad pública, ¿no? La falla de los servicios públicos también afecta muchísimo, ¿no? Ahí el problema también que hace falta que lo que la alcaldía municipal atienda lo que es la limpieza de los alcantarillados, todo este tipo de vertederos de basura, el problema de los desechos sólidos, ¿no? En todo. Y hay un aspecto importante que quería resaltar también, que es en los ductos de los bloques, o sea, que en el caso de la parroquia 23 de enero, son aproximadamente 56 bloques grandes y 38 pequeños. Entonces, en los ductos de la basura se acumula gran cantidad de basura también, y esto es contaminación para los roedores, para todo este tipo. Entonces, allí sí es importante que las autoridades sanitarias hagan la desinfectación y, por supuesto, la recolección de basura permanente en esas áreas de todos los bloques. Así es, Manuel, es correcto. Manuel, muchísimas gracias por tu participación y por toda esa información que nos has dado, y a seguir pues entonces luchando para que los sectores de tu comunidad, de donde tú perteneces como dirigente líder, pues estén conscientes de que hay que tomar las medidas de prevención, hay que tener y la salud es un derecho humano. Exactamente, es un derecho que está contemplado en la Constitución, siempre lo hemos reiterado, y eso ahorita en plena pandemia pues hay que también exigirlo. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias. Muy amable, un saludo. Ok, entonces bueno, vamos a una pausa comercial, ya regresamos con el último segmento de Radar Salud.
Les estamos presentando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegan. Contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a Radar Salud en su último segmento. No pudimos comunicarnos con el profesor Carlos Teixeira. Lastimosamente nos iba a informar sobre el estado de la situación en Vargas. Pero bueno, yo quisiera comentarles para finalizar el programa lo que les había dicho anteriormente. Un trabajo periodístico que se los recomiendo, publicado en el prestigioso portal ProDaVinci el pasado 1 de julio, titulado Coronavirus en Venezuela, el análisis de los datos de la flexibilización. Se refiere pues a lo de la cuarentena. Ellos establecieron en ese trabajo, en ese interesante trabajo de investigación, que la OMS estableció los criterios de salud pública que los países deben considerar para relajar las medidas de restricción de movimiento, flujo de pasajeros internacionales, cuarentenas, de la forma más segura posible. Esos son 24 criterios que reúne la OMS. ProDaVinci en esa investigación utilizó los datos oficiales para evaluar si Venezuela cumplía con los criterios recomendados por la OMS para la flexibilización que arrancó el 1 de junio. Encontramos en ese trabajo, eso es lo que dice la nota, encontramos que el país no cumple con los 5 indicadores principales y no reporta información sobre los 19 restantes, es decir, sobre esos 24 criterios que estableció la OMS. ProDaVinci calculó que el día antes de la flexibilización, el número de nuevos casos confirmados era 5 veces mayor que las registradas 3 semanas antes y las muertes acumuladas habían aumentado el 40%. Las autoridades hicieron solo 5.74% de la cantidad de pruebas de PCR que deben hacerse según la OMS. El número de casos confirmados ha crecido 286.23% luego de la flexibilización hasta el 30 de junio del 2020. 3 semanas después del comienzo de la flexibilización, las autoridades suspendieron el esquema de esta flexibilización en 12 estados del país. Entonces, fíjense, este es un interesante trabajo que se los recomiendo. Y ellos siguen diciendo que no hay un manual en este trabajo que asegure una reapertura sin contagio, pero la OMS ha planteado una estrategia general con 24 pautas e indicadores de salud pública que los países deben considerar para flexibilizar los controles de forma segura. Esos indicadores se agrupan en 3 criterios: la situación epidemiológica, la epidemia está controlada en este caso, el sistema de salud tiene capacidad para atender un nuevo brote de la enfermedad después del levantamiento de la cuarentena, hay un sistema de vigilancia con capacidad para detectar rápidamente que hay un rebrote, identificar las cadenas de contacto de los pacientes. Bueno, apliquemos eso aquí en Venezuela y veremos que esto, pues por supuesto, no está llevándose a cabo como debe ser. Entonces es demasiado importante reiterar que la colaboración de todos los ciudadanos, independientemente de la flexibilización que hay en algunos estados y sobre todo en aquellos donde se volvió a tomar la decisión de implementar nuevamente las restricciones ya conocidas, esto lo estoy diciendo de manera personal, como contribución a todo lo que nos están oyendo. Señores, es contribuir a la prevención con las 3 medidas más importantes en este momento: lavado de manos, distanciamiento social y el uso de mascarillas o tapabocas. Pero también la importancia de que las autoridades pertinentes actúen de la manera más eficaz posible
en medio de esta crisis humanitaria que ya existía antes del COVID y que ha ocasionado que el sistema de salud en Venezuela sea cada día más vulnerable. Vemos que la crisis de los servicios básicos se ha agudizado más todavía con la pandemia. Y para finalizar, queridos amigos, este programa que ya estamos ya en la recta final, quiero informar que el Radar de los Barrios cumple 15 años el próximo sábado 4 de julio, 15 años de actividad ininterrumpida en Radio Caracas Radio. Me siento muy complacida de verdad de pertenecer como ancla en el Radar. Quiero felicitar a todos los compañeros que también tienen esta función. Ingrid Palacio participó en esto y los que participaron también pertenecen al Radar de los Barrios. Quiero felicitar a nuestra productora del espacio, Yelixa Duniz, a Evelyn Martínez, por supuesto, quien es la coordinadora del Radar, y por supuesto a su fundador, Jesús Chugo Torrialba, junto con su esposa Graciela, que son fundadores del Radar de los Barrios. Ojalá sean muchos años más que el Radar siga ofreciendo información muy valiosa para las comunidades, prestando su servicio, dándole la voz a las comunidades y por supuesto por RCR 750. Dios mediante, no perdamos la esperanza, volverá su señal abierta a Radio Caracas Radio y por supuesto continuamos en las redes sociales e internet. Y de esta manera, queridos amigos, despedimos el programa y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción del espacio Yelixa Duniz, en el control técnico Gregorio González, acompañado de César Arteaga, quien habló para ustedes María Llanes, vocera de salud del Radar de los Barrios. Hasta el próximo viernes por Radar Salud, el Radar de los Barrios detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.